Serga Viktorovich, hay una guerra híbrida, hay una guerra, si te entendí bien, como dijiste, que casi se ha convertido en una guerra real, y hay una guerra completamente real. Ahora ni siquiera estoy hablando de lo que está sucediendo en los campos de batalla en Ucrania, sino también de actos terroristas. Y el último, que por razones obvias ha llamado más la atención, es el ataque al gasoducto Nord Stream. Hubo un artículo de Seymour Hersh que generó más atención fuera de los Estados Unidos que dentro, donde optaron por ignorarlo. Pero ahora hay informes en publicaciones estadounidenses autorizadas, como The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, Die Zeit en Alemania, diciendo que este atentado fue llevado a cabo por algún extraño grupo anónimo. Ahora quieren culpar a los ucranianos, o los opositores rusos, o ambos. La empresa que organizó esto, supuestamente estaba registrada en Polonia. Ellos llevaron a cabo este acto de terrorismo desde Alemania. Por primera vez se admite, en este contexto, que los servicios de inteligencia estadounidenses sabían de esta operación con antelación, desde hace muchos meses. Al mismo tiempo, alguien intentó señalar a Rusia como responsable de estas explosiones, e incluso con toda la evidencia, ¿nadie quiere decir qué se sabe sobre esta operación? ¿Quién lo hizo? ¿Quién era el cliente? Y, por supuesto, esto genera muchas preguntas. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos en toda esta situación? ¿Haces responsable a la administración Biden por lo que sucedió con el gasoducto Nord Stream? Para hablar sin ambigüedades, se necesita una investigación objetiva, y en eso nos estamos esforzando. Tan pronto como apareció la investigación del periodista Seymour Hersh, hicimos las preguntas apropiadas, o más bien, hemos hecho las preguntas inmediatamente después de este ataque terrorista. Tanto públicamente como por escrito, en nombre de nuestro presidente, enviamos llamamientos al gobierno de Alemania, Dinamarca y Suecia. Enviamos un gran número de notas diplomáticas oficiales a estos países, pidiéndoles que nos dieran respuestas y, sobre todo, que nos permitieran participar en la inspección del ataque a los gasoductos. Eso se convirtió en objeto de un acto terrorista, pero no hubo una reacción clara, y dijeron que ellos mismos lo resolverían. Esta investigación está actualmente en curso. A su debido tiempo lo sabrás todo. Pero las cartas del presidente de Rusia, enviadas por nosotros en septiembre del año pasado, siguen sin respuesta oficial alguna. Se trata de sus modales, pero no solo de eso. Creo que aquí, además de las costumbres, también se esconde la confusión de estos países. No saben qué decir, especialmente después de que Seymour Hersh publicó los resultados de su investigación y, de paso, prometió seguir publicando estimaciones adicionales, conclusiones adicionales. Para nosotros, esto sirvió como un factor adicional que nos obligó a presentar una resolución al Consejo de Seguridad de la ONU, que ahora se está discutiendo y que seguramente someteremos a votación. Queremos investigaciones. Y si nos niegan esta investigación, bueno, en primer lugar, cuando Seymour Hersh publicó su material, un caballero llamado Ned Price, quien, al final de su carrera trabajó en el servicio de prensa del Departamento de Estado de Estados Unidos, apunta todo a Blinken, pero lo llamaron una tontería. Y como antes, todo lo que se refiere a los hechos que apuntan al posible papel de los Estados Unidos, diría incluso el papel muy probable del gobierno de los Estados Unidos, a todo lo llaman tontería, ficción, etc. No necesitan ninguna investigación. Supuestamente, las investigaciones nacionales están en marcha, y esto, supuestamente, es suficiente. Y de repente, en estos días, están coordinando muy mal sus planes y proyectos públicos. En estos días, Madame Jean-Pierre, en una sesión informativa, exigió una investigación internacional sobre los informes de envenenamiento en las escuelas de la República Islámica de Irán. Investigación internacional, que en mi opinión, nadie resultó gravemente herido en Irán. Pero sobre el tema de un ataque directo a la infraestructura energética clave, no necesitan una investigación. Porque los suecos, daneses y alemanes lo resolverán ellos mismos. Ya sabes, en principio, en los países occidentales, en sus leyes básicas, un ataque a instalaciones de infraestructura crítica se equipara a una declaración de guerra. Y en este caso particular, si se establece que un ataque terrorista contra un país de la OTAN, contra su infraestructura crítica, fue organizado por otro país de la OTAN, entonces surge la pregunta,
¿cuál es el sentido de la OTAN? Si la OTAN declaró que su objetivo, supuestamente, es proteger a los países miembros de ataques externos, también permite ataques a uno de sus miembros desde adentro. Esta es una pregunta tan interesante. Mencionaste la última ola de publicaciones en la prensa estadounidense y en parte en la alemana sobre nuevas versiones. Ahora culpan a un oligarca ucraniano quien mejor lo admitió él mismo. No querían hablar del rastro ucraniano, porque podría estropear las relaciones germano-ucranianas. Ya sabes, en primer lugar, es una charla infantil. En segundo lugar, incluso si aceptas la lógica que ahora están estableciendo, que querían asegurar la relación estratégica entre Alemania y Ucrania, entonces esto es, en gran medida, un cerdo plantado. Porque si quisieran atribuirlo todo a algún buzo ucraniano o pro-ucraniano altamente entrenado, pero que ya no está en servicio, pues es lo mismo. Si quisieran arrojar un rastro ucraniano, entonces el miembro en Alemania probablemente, como en cualquier otro país, se preguntará, ¿es esto Ucrania otra vez? Hicieron explotar el Nord Stream, que como dijo Ursula von der Leyen, no solo por el Nord Stream, también por problemas con las materias primas energéticas. La Unión Europea empezó a pagar 300% más por energía. Recientemente, el jefe de la Agencia Internacional de la Energía dijo que esto es para siempre, y que ya no habrá un retorno a los precios del pasado que aseguraban el bienestar económico de Europa, incluida Alemania. En este contexto, supuestamente el atacante ucraniano también sabe todas estas valoraciones. Ahora el presidente de Alemania se jactó de que sobrevivieron al invierno y que el plan ruso no funcionó. No teníamos ningún plan. Ellos tenían planes de abandonar el gas ruso, y sobrevivieron al invierno. Ahora bien, ¿cuánto les cuesta a los presupuestos? ¿Cuánto les cuesta a los contribuyentes? No están muy ansiosos por hablar sobre esto. Y los burgueses alemanes tendrán una pregunta, ¿por qué necesitan a Ucrania del todo? Si explotaron el gasoducto, quienquiera que sea, un agente de Kiev, pagado por alguien del extranjero, o simplemente un agente solitario, entonces, ¿por qué necesitan enviar tanques alemanes a Ucrania? ¿Por qué necesitan aceptar a Ucrania en la OTAN? Esto creo que genera muchas preguntas que se acumulan aquí, y todo por su intento de ocultar los motivos en el agua, tanto literal como figurativamente. Pero, tú mencionaste que los servicios especiales advirtieron sobre el ataque con anticipación. Había información de The Wall Street Journal, si no me equivoco, sí, era The Wall Street Journal, que decía que allá por junio y julio del año pasado, la CIA alertó a los servicios secretos de Alemania y otros países europeos sobre el rastro ucraniano, sobre el inminente ataque. Y ya en septiembre, luego de ocurrido el ataque terrorista, The Times informó que una semana después de la explosión, se estableció que el rastro era ucraniano. Es decir, en junio avisaron que sería, y en septiembre establecieron que sí se trata del rastro ucraniano. Bueno, ya sabes, de alguna manera todo es muy frívolo, todo es considerado por ellos, no de una manera muy adulta.